al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Nos centramos ahora en el sector inmobiliario, que es una grandísima alternativa de inversión al alcance de cualquiera gracias al crowdfunding. Esa herramienta que nos permite, ya lo saben, acceder a grandes proyectos que exceden siempre la capacidad de tiro del inversor individual. Lo hacemos con la referencia absoluta en este ámbito en nuestro país y dentro de poco en toda Europa, con los líderes de crowdfunding en España, con Urbanitae. Diego Bestard, CEO de Urbanitae, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer como siempre. Diego, mirando un reciente informe de la consultora Knight Frank, vemos que Madrid se coloca como segunda ciudad europea más atractiva para inversores internacionales en vivienda en alquiler y residencia de estudiantes. ¿Estos mercados son atractivos para Urbanitae? ¿Cómo los veis? Pues a ver, la vivienda en alquiler es algo que hemos mirado muy de cerca. De hecho, hemos hecho algunos proyectos aquí en Madrid de lo que se denominan Build to Rent, ¿no? Que es básicamente construir edificios con la intención de ponernos en alquiler, no tanto para venderlos. Y luego es verdad que muchos de los activos que hemos construido en los últimos años al final han acabado en manos de inversores que se nos han quedado para ponerlos en alquiler. Y esto, pues, en ciudades como Madrid tiene muchísimo interés y muchísima importancia porque no nos olvidemos del problema que hay de falta de activos o de vivienda en alquiler, ¿no? Y esto lo que hace es empujar los precios al alza porque no hay suficientes viviendas puestas en el mercado. Así que, bueno, desde el lado inversor, totalmente, es un tipo de activo muy interesante para nosotros. Además, es un activo rentable, es decir, da mucha tranquilidad, mucha seguridad y una rentabilidad muy razonable. Y desde el lado de mercado, pues absolutamente todo lo que sea invertir para crear nueva vivienda y que esa vivienda sea destinada al alquiler es muy interesante. Así que yo creo que, bueno, en el pasado ha sido interesante y en 2024, 2025 seguiremos viendo esta tendencia. Es evidente, Diego, falta vivienda para el alquiler, pero también falta la vivienda para vender. Hay un déficit tremendo y hemos visto que eso se traduce también en la evolución de los precios. Subió la vivienda un 5% de media en nuestro país, según Sociedad de Tasación, en 2023. Este año va a volver a subir, aunque sea a un ritmo menor. ¿Es una tendencia sostenible? Bueno, a ver, el crecimiento eterno no es sostenible, ¿no? Bajo ningún concepto, aunque pensemos una cosa, ¿no? El número del 5% de subida es llamativo, pero si tenemos en cuenta que la previsión de inflación del IPC para el 2023, que acabamos de cerrar, está entre el 3,5% y el 4%, si la vivienda ha subido ese 5% de media y tenemos un IPC, una inflación de alrededor del 3,5-4%, la subida ya es algo más moderada, ¿no? Estamos subiendo un punto y medio por encima de lo que es la inflación estructural. O sea que bueno, la vivienda es verdad que ha seguido subiendo y al final, bueno, la razón es la que has mencionado al principio, ¿no? La falta de oferta hace que haya más demanda que oferta y que los precios suban. ¿Es sostenible? Bueno, el sector inmobiliario siempre ha subido ligeramente por encima de la inflación, o casi siempre, la tendencia ha sido esa. Y bueno, es un sector que es relativamente conservador. O sea, lo que no podemos ver o lo que no es sostenible es que tengamos subidas muy por encima de la inflación, claro, o incluso bajadas por encima de la inflación. Lo que se busca es la estabilidad. Entonces, no es muy bueno que haya subidas muy elevadas ni tampoco que haya bajadas y lo suyo es que se mantenga más o menos en equilibrio con el nivel de inflación. En el 2023 hemos visto que las subidas han sido pues con las que acabamos de comentar. Y veremos en el 2024 cómo se comporta, pero a priori todo apunta que va a seguir subiendo. Así que, bueno, no sé si es muy sostenible a largo plazo, pero las subidas están siendo muy moderadas o relativamente tranquilas. Una vez dibujado el contexto, Diego, ¿qué ventajas, qué riesgos también presenta invertir en el sector inmobiliario? Bueno, las ventajas las que hemos comentado, ¿no? La estabilidad que trae. No son inversiones en las que vayamos a ganar muchísimo dinero, no vamos a ver mucha volatilidad, trae tranquilidad a las carteras, es verdad que trae rentabilidad estable, es decir, cuando hay vaivenes en los mercados financieros, pues el sector inmobiliario se convierte en un refugio. Y en Urbanitae, en la tipología de proyectos que hacemos, que es promoción de obra nueva residencial, pues estamos sacando rentabilidades de alrededor del 15%. O sea que son rentabilidades muy buenas y en un mercado como el que tenemos, en el que hace falta vivienda nueva,
pues es un momento muy bueno de invertir. Y los riesgos que tiene el inmobiliario, pues los hemos visto reflejados en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Pues subidas de costes de construcción, por ejemplo, que han afectado a los proyectos en los que hemos invertido, pues porque cuando tenías pensado gastarte 10, al final te has gastado 13, pues al final ganas un poquito menos de margen, ¿no? Y luego riesgos de plazos, sobre todo. Es decir, cuando uno invierte en un activo o la construcción de un proyecto nuevo inmobiliario, pues tiene unos plazos estimados, pero esos plazos pueden variar mucho según lo que esté ocurriendo en el mundo. O sea que bueno, hay que entender muy bien los riesgos que tiene el sector, pero volvemos a lo que decía antes, ¿no? Es un sector, dentro del mundo de la inversión, es un sector bastante conservador. Muy lejos de otro tipo de inversiones cortoplacistas, y precisamente este miércoles 10 de enero celebráis un webinar sobre inversión a largo plazo en 2024. Cuéntanos en qué consiste. Bueno, pues vamos a hacer un repaso un poco de cuál es nuestra tesis de mercado, ¿no? Al final nosotros estamos viendo todos los días proyectos, estamos viendo todos los días a promotores que nos plantean invertir con ellos en proyectos inmobiliarios, y tenemos un comité de riesgos que evalúa, pues no te exagero si te digo, cientos de proyectos al año. Entonces, nosotros vamos formando nuestras propias tesis de inversión. Para el que no haya oído esta frase de tesis de inversión, es básicamente la hipótesis que tenemos nosotros sobre el mercado, ¿no? ¿Qué tiene sentido ahora? ¿Qué no tiene sentido ahora? ¿Dónde pensamos que va a ir el mercado? ¿Cómo se están comportando los 100 y pico proyectos que tenemos ahora mismo en cartera? Y eso nos permite tener una visión bastante amplia de lo que está pasando en España, y sobre todo pues tener previsiones de dónde pretendemos ir en los próximos meses, ¿no? Entonces, bueno, pues el webinar va a consistir en eso, en dar un poco nuestro punto de vista de mercado, dónde vemos que está, dónde pensamos que deberíamos invertir este año, y luego pues dar algunas pinceladas de cosas también que estamos cambiando dentro de Urbanitae, cómo vamos a ofrecer el servicio de cara a nuestros inversores, etcétera. Es un overview general del mercado y de la propia empresa. Los proyectos de préstamo. Seguimos a vueltas con los plazos porque estos tienen plazos más bajos que los de plusvalía. Y el año pasado disteis un empujón a esta tipología de proyecto. Diego, ¿tenéis pensado potenciar alguna tipología concreta de proyecto este año por encima de otras? Pues la verdad es que no. O sea, seguimos muy abiertos al mercado. Yo creo que este año va a ser similar al 2023. Es decir, tendremos una potente presencia en deuda, es decir, en seguir dando financiación a promoción inmobiliaria. Yo creo que eso será alrededor del 40%, 45% de nuestro negocio. El otro 40-45% será la promoción pura, es decir, entrar en sociedad con los promotores. Y luego es verdad que probablemente potenciemos un poquito más la parte de alquileres, que como hemos hablado al principio de esta charla de hoy, están muy en auge ahora mismo. Entonces probablemente nos enfoquemos un poquito ahí, para que la gente que quiera pues pueda invertir en activos que se vayan a poner en alquiler y que generen una rentabilidad recurrente vía los alquileres de ingresos. O sea que bueno, va a ser un poco parecido al 23, pero con un poquito más de presencia en el sector de alquileres. Por otro lado, Urbanitae tiene un nivel de actividad tremendo, a pesar de esa exhaustividad con la que repasáis cada proyecto. Son comunes y están continuamente saliendo. Por eso no puedo evitar preguntarte, ¿cuándo anunciáis proyecto? Anticípanos algo. Pues ya estamos casi listos para sacar y arrancar este año, y la verdad es que tenemos un proyecto que tiene una pinta tremenda en el sector también, como he dicho, de alquileres. Vamos a arrancar el año con un proyecto de rentas y en una zona de superlujo, o sea que bueno, espero poder anunciarlo esta misma semana. Estamos trabajando en ello y bueno, pues sería el primero de muchos que vayamos sacando durante el 2024. Y para aquellos que todavía no se hayan registrado en Urbanitae, con lo sencillo que es, cuéntanos la dinámica, porque es necesario responder cuestionarios antes de invertir. No hay un mínimo proceso, aunque no sea difícil de afrontar. Sí, totalmente. Nosotros somos una entidad financiera y estamos regulados por CNMV, es la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y esto lo que implica es pues que hay que hacer un proceso de registro que es muy sencillo, es decir, se hace 100% online, no hay que estar desplazándose a la oficina ni trayendo papeleos, pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces, aparte de la documentación que hay que aportar, eso se hace en muy poquito tiempo, ya unos 3-4 minutos se termina el registro. Luego hay que hacer unos cuestionarios de idoneidad del cliente para entender un poquito pues los conocimientos financieros que tiene el cliente, y en base al nivel de conocimientos que tiene, pues se le brinda una información u otra a la hora de invertir. Básicamente, pues los disclaimers, los típicos textos que explican el riesgo que tienen los proyectos, claro, etcétera. Pero bueno, cualquiera que haya invertido en un producto financiero probablemente ha pasado por un proceso similar,
y es algo que está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y se hace relativamente fácil. Está claro que con el dinero no se juega. Todos nos preocupa porque nos cuesta mucho ganarlo, y está claro que puede haber dudas, que es legítimo y que la gente se lo piensa antes de invertir. ¿Cómo se pueden resolver las dudas de alguien que quiera invertir en vuestra plataforma? Pues mira, nosotros somos una plataforma bastante innovadora, ¿no? Porque permitimos invertir en inmobiliario a través de una plataforma online y con cantidades pequeñitas, pero algo en lo que no hemos sido innovadores y que por ende es bastante innovador, de hecho, porque ya no se hace, es en la atención telefónica. Nosotros somos absolutos creyentes en que hay que darle una atención cercana a las personas, ¿no? Entonces, tanto por teléfono como en persona, si quieren pasar por nuestras oficinas aquí en Madrid, estamos encantados de aclarar cualquier duda, y para mí lo más importante es que los inversores entiendan dónde están invirtiendo, con lo cual pues dedicamos muchos recursos a tener esa cercanía y a brindar pues muchos canales, ¿no? Tanto por email, incluso por Telegram, nos pueden llamar, pueden venir a vernos aquí en la oficina. Es importante que aclaren cualquier duda y tenemos muchas vías para ello. Más claro agua. Diego Bestart, consejero delegado de Urbanitae, ha sido un placer hablar contigo estos minutos. Un abrazo fuerte y hasta la próxima. Muchas gracias, un placer.